textualidad y hebraicidad. No basta con reconstruir lo mejor posible tantas variantes textuales a fin de reproducir el mejor texto que nos permita tener las versiones más cercanas a los autógrafos originales. Aunque este trabajo es loable y maravilloso, sin entender el trasfondo hebraico de esas palabras, todavía nos alejamos de la riqueza de la savia del olivo natural. El tiempo ha llegado para que los cristianos tengan un texto libre de tanta corrupción e impureza textual y de tanta falta de raíz hebraica. Colocar esa raíz en su justo lugar, dará sin duda a la lectura del Nuevo Testamento la vida interna, la gracia y la luz propia que hará de su estudio una de las experiencias más profundamente impactantes que jamás hayamos vivido. Como preparación para la redención final del mundo y de la pronta venida de nuestro justo Mashiach. El propósito de esta obra que ponemos con amor y esperanza en las manos de nuestros hermanos iberoamericanos es abrir una puerta por donde el creyente sincero y el maestro responsable de enseñar las escrituras a su generación, tenga a mano lo que el Eterno ha revelado. No en la lengua castellana o inglesa, porque tal revelación no existe, sino lo que fue dicho por el Espíritu a sus apóstoles y profetas, todos los cuales fueron judíos y tuvieron el hebreo como su forma de pensamiento y de comunicación original. Debemos recordar de nuevo que el Eterno no habló ni a Mosé, ni a Samuel, ni a Isaías, ni a su majestad ni a Pablo en otra lengua que no fuera el hebreo. De este último, ha sido documentado lo siguiente. Y al caer todos a tierra, oí una voz que me decía en idioma hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Si Pablo fue responsable, como ningún otro emisario, de llevar la verdad del Eterno a los gentiles y tuvo el más extraordinario éxito que hombre alguno podría tener en una misión semejante, y su mensaje proviene de un entorno netamente hebraico, ¿cuánto no debemos esforzarnos por conocer ese entorno que nos permitirá comprender apropiadamente su pensamiento? Por otro lado, el Código Real es un documento legal. No es simplemente historia o registro litúrgico o profecía, aunque contiene todos esos elementos. Su naturaleza es jurídica. En una corte judía, los testigos que sean presentados constituyen el fundamento de la legitimidad de un caso. Ha sido dicho: en boca de 2 o 3 testigos descansará todo asunto. De esto aprendemos que no puede llevarse un asunto legal ante un juez, si al menos no hay 2 testigos del caso. ¿Dónde están los testigos originales del Nuevo Testamento textual hebraico? La realidad es que dichos testigos no existen, como tampoco existen en relación con la Biblia hebraica, conocida popular e incorrectamente como Antiguo Testamento. Solamente tenemos el testimonio de algunos manuscritos, surgidos muchos años después de Yeshua. Y aun si el manuscrito hebraico de Matitiau, Mateo, del cual habla Jerónimo en sus notas, fuese encontrado intacto, aún así no daría respuesta a todas las preguntas técnicas que están en la mente de los eruditos del Nuevo Testamento. Lo mismo podemos decir de la Biblia hebraica, donde los manuscritos que tenemos vieron la luz cientos de años después que la Biblia fue completada. En este caso, estamos en condiciones más difíciles aún que en el Código Real, pues para aquellos días, la escritura era dada de una forma que se vuelve sumamente imprecisa para nosotros. Al paso de los años, nuestros eruditos han tratado de imaginar la mejor manera de establecer la mejor lectura posible del hebreo bíblico, sin capítulos, sin mayúsculas, sin vocales. Para ello debían depender de la tradición oral recibida de sus maestros. No existe otra manera. Digamos, por ejemplo, que ese fuese el caso del castellano, y que se escribiera sin vocales. Pensemos entonces en la siguiente frase. CMLDMNLNCH. ¿De cuál forma diríamos que se pronuncia? Varias combinaciones existen, dependiendo de la cantidad de vocales que tengamos. Una combinación sería: come la Darnanolanachi. Pero si tenemos un maestro que ha aprendido la tradición venida a su vez de sus maestros y nos dice que la frase CMLDMNLNCH significa como ladrón en la noche, entonces el valor de esa tradición para definir la manera como debe ser leído el texto, no tiene precio. Si tenemos en cuenta que el hebreo tiene 2 veces más vocales que el castellano, entonces la importancia de la tradición oral no tiene límites. Pero aún así, muchas veces las notas manuales de los escribas son prácticamente inteligibles en algunas secciones.
Y en otras, el cansancio y la fatiga han introducido algunos cambios textuales que deben ser considerados a la luz de otras versiones para determinar el mejor texto posible. Esto no debe sorprendernos, porque aún hoy en día, en una corte de justicia, sobre un mismo asunto distintos testigos presentan diferentes versiones. Esas versiones, lejos de contradecir y destruir el caso, lo enriquecen, porque ofrecen una perspectiva que unida a las otras, nos permite reconstruir el hecho ocurrido de una forma mucho más precisa. Si tenemos varios manuscritos hebraicos aquí y allá, y al menos 5000 copias griegas de esos manuscritos, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cuál versión es la auténtica, la confiable? Este es el asunto principal que todo estudiante del Código Real en particular, y el traductor bíblico en general, tiene que confrontar. Y para nadie es un secreto que es la más difícil de responder. Si a esto añadimos el hecho de que no estamos tratando con un libro cualquiera, sino con la revelación del Eterno a los hombres, entonces se demanda de cada uno de nosotros una entrega sagrada, un conocimiento textual apropiado y un nivel de honestidad intelectual e integridad teológica únicos en su clase. Debido a esto, cada traductor o escuela de traducción, las agencias bíblicas, usan diferentes métodos científicos para determinar la mejor forma de resolver los problemas textuales y no es de extrañar entonces que sus conclusiones sobre cuál variante textual es la mejor, difieran una de otra. Partiendo de este fundamento y teniendo en cuenta el trasfondo hebraico de nuestros Masoret, lo que es un hecho con la Biblia hebraica, deberá serlo también para ellos. Por ejemplo, en algunas ocasiones, los escribas judíos fueron incapaces de determinar, frente a dos variantes textuales, cuál debería ser la correcta. ¿Qué hicieron? Preservaron ambas, lado a lado, transmitiéndonos la totalidad de esas dos variantes. Técnicamente hablando, esto es lo que se conoce como Ketif y Kerif, o sea, se escribe de una manera pero se pronuncia de otra, dando así lugar a ambas variantes textuales encontradas. Tales variantes son anotadas en el texto por un símbolo o marca que avisa al lector de la presencia de tales variantes. La preservación de esas variantes en un mismo texto, es lo que explica por qué tenemos en los Masorot, evangelios, dos registros de un mismo hecho y cómo sus variantes textuales fueron transmitidas lado a lado en cada rollo. Por otro lado, algunos de mis compatriotas argumentan contra nuestros Masorot, que debido a la proliferación de esas variantes textuales, es del todo imposible determinar con certeza qué es auténtico y qué no es auténtico, qué fue en realidad lo que dijo Yeshua y qué no dijo. Consecuentemente, han declinado considerar la seriedad de su mensaje. Y otros, yendo aún más lejos, su confiabilidad histórica. Mi respuesta es que demos a nuestros Masorot, la misma oportunidad que damos a nuestra Biblia hebraica, porque en ambos casos, estamos en igualdad de condiciones. Variantes textuales. Es decir, no existe, ni para la Biblia hebraica, Moisés, profetas y escritos, ni para los Masorot un texto hebreo único y definitivo. Esto significa que lo mejor que un traductor o una agencia bíblica puede hacer es dar al pueblo un texto suficientemente confiable desde su punto de vista, basado en su integridad académica y teológica, como para responder a sus propias exigencias autoimpuestas. O sea, transmitir y poner en las manos de sus destinatarios, lo que considera es la mejor variante textual probable. Por ejemplo, desde tiempos inmemoriales, los judíos hemos tratado de establecer una línea o cadena de transmisión textual de la Biblia que asegure al pueblo su legitimidad y confiabilidad. Fue documentado en el segundo siglo de esta edad presente que Mosé recibió la Torá en Sinaí y la pasó a Yahoshua. Yahoshua a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea. En el caso de la Biblia hebraica, que en sus versiones excluyen todavía los escritos del Código Real por razones históricas y teológicas que podemos comprender, la línea de transmisión textual está fundamentada en tres pilares históricos básicos. Primero, el Sefer Torah Masoreta, SFM, 910 DM. Los masoretas o eruditos bíblicos judíos escondidos en la ciudad de Tiberías, Galilea, produjeron varios textos masoréticos de las escrituras entre el siglo VIII al X bajo la dirección del gramatólogo bíblico Aarón ben Moisés ben Aser.
fueron hechos en forma de rollo, utilizando pergamino de piel de animal kasher, permitido por la Torá para el consumo humano, casi siempre, piel de cordero. Segundo. El Códice Torah Masoreta, CTM-1015 DM. Se hizo en Fostat, Egipto. Se tomaron varios textos masoretas disponibles y de ellos se produjo un texto en forma de códice que consistía de varias páginas sujetas entre sí. No era un rollo como el de Aarón ben Moisés ben Aser, ni como el Sefer Torah, que es un rollo largo. No lo hicieron así porque un rollo es más difícil de esconder de los enemigos, que en aquel entonces pululaban. Y un códice que consiste de varias hojas en forma de libro era fácil de ocultar y más seguro de transportar. El escriba y gramatólogo Samuel ben Yaakov revisó el trabajo teniendo en cuenta la tradición textual recibida de sus mayores y las muchas variantes existentes en su casa de estudio en la legendaria Petersburgo, Rusia. Esto es lo que explica por qué tiene no menos de 60.000 notas marginales de explicación del texto y al menos 1000 casos de kerif ketif. Más tarde, en el año 1840, un coleccionista tuvo acceso a este códice, y por estar ubicado en una casa llamada Residencia Leningrado, recibió el nombre popular de Códice de Leningrado. La mayoría de los traductores bíblicos, tanto judíos como cristianos, han usado este códice como la base para sus versiones de las escrituras en el idioma vernáculo del pueblo para el cual las han editado. El hecho de que contiene no menos de 1000 variantes del tipo kerif ketif, explica las diferencias entre tales versiones modernas. Tercero. Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1967-1977. Esta versión, basada en el Códice Torah Masoreta, CTM, popularmente conocido como Códice Leningrado, según ya hemos dicho, ha servido a su vez de base para la mayoría de las traducciones modernas de las escrituras hebreas, excluyendo, por supuesto, el Código Real. Sobre estos tres pilares descansan hoy día prácticamente todas las versiones existentes de la Biblia hebrea. Cuando estudiamos esta maravillosa historia de la preservación y transmisión del texto bíblico, con todas sus variantes textuales, nos sobrecogemos de un temor reverente. Y ese mismo temor reverente debe estar presente cuando nos acercamos a los escritos autoritativos de las palabras y enseñanzas de nuestro rabí y sus emisarios y que componen lo que entregamos ahora como primicia en su primera parte, los Masorot. Nos referimos a este principio cuando afirmamos que debemos dar a nuestros Masorot la misma oportunidad que damos a nuestra Biblia hebraica, porque en ambos casos, estamos en igualdad de condiciones. Variantes textuales. Es decir, no existe, ni para la Biblia hebraica, Moisés, profetas y escritos, ni para los Masorot un texto hebreo único y definitivo. En nuestro caso, la línea de transmisión hebraica del Código Real puede ser presentada de la siguiente manera. Primero. Tradición oral 30-45 DM. En este período, las enseñanzas de nuestro rabí fueron entregadas oralmente y pasadas también oralmente. Estas enseñanzas fueron preservadas y transmitidas por sus emisarios, apóstoles, todas en hebreo y cuando fue necesario, se tradujeron y se enseñaron también de forma oral en el idioma entendible por los no judíos o por los judíos que debido al hecho de la asimilación, habían perdido el hebreo como su idioma materno. Segundo. Transición 45-55 DM. Fueron estos los años en los cuales se inicia un período de transición que va de la cultura hebraica a la cultura gentil, específicamente con el llamado del rabino Shaul, Pablo, a dejar sus sueños y planes dentro del judaísmo y de la comunidad judía, para moverse a una misión diferente. Alcanzar a los gentiles y traerlos de vuelta al Elohim de Israel en virtud de los méritos ofrecidos por los sufrimientos, muerte y resurrección del Mashiach. Rav Shaul tuvo que abandonar todos sus sueños dentro del judaísmo y de la comunidad judía y tenerlos por basura, para ser fiel a la visión celestial recibida. Ir a los gentiles y atraerlos, por los méritos y autoridad de Yeshua, a la fe de Israel, como ésta debería aplicar, alágicamente, a su caso y misión histórica. Es aquí que se inicia el período conocido como plenitud de los gentiles y se allana el camino para su inclusión dentro de la familia de Israel.
De una forma oficial, lo que ya había comenzado seminalmente con Kefa, se empieza a desarrollar, a fin de causar que Israel cumpla una de sus misiones más sagradas. Traer la luz del monoteísmo a todas las naciones de la tierra. Tercero. Las cartas apostólicas, 55-68 DM. Como un resultado del desarrollo natural que se da con la vida y enseñanzas del Rabí Yahoshua, en este período comienza la aparición de las cartas apostólicas, para responder, primero, a situaciones concretas de las diferentes comunidades judías, y luego, a las formadas también por conversos. Y más tarde, para las comunidades surgidas solamente de conversos, es decir, creyentes de origen no judío. En estas cartas o responsas, se establecen enseñanzas y tradiciones que demuestran su conexión con la tradición oral venida directamente de nuestro maestro. Por ejemplo, en una de sus responsas, Rav Shaul, Pablo, afirma, recordando las palabras de nuestro Adón, que dijo, más bendecido es dar que recibir. Para este tiempo, esa Misná de nuestro Rabí, todavía no había sido escrita en ningún manuscrito o códice específico, y de hecho, no lo encontramos, sino solamente en esta responsa de Pablo. El trasfondo hebraico de estas responsas es evidente, pues ya hemos notado que para el siglo IV, Jerónimo dijo de Pablo. Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más elocuentes, importantes, escritas en hebreo, fueron cuidadosamente traducidas al griego. Masoret Meir, 55-60, en hebreo. En estos difíciles años fue cuando vio la luz en forma escrita, lo que había sido mantenido en forma oral por los emisarios y sus más acercados discípulos. Debido al hecho de cada uno de los Masorot provienen directamente de su majestad, el orden preciso de los mismos sugiere que el primero de todos fue Meir, Marcos. El más corto, el más misnaico y el que más demuestra su intención masorética, es decir, que se aprendiera de memoria porque contiene lo más importante y condensado de las enseñanzas de nuestro Rabí. Masoret Matitiau, 60-65, en hebreo. Matitiau, hebreo, fue recibido en las comunidades judías seguidoras del Rabí, como el preferido de los Masorot por su carácter de culto. Es decir, se usaba como asunto de liturgia u orden de lecturas sagradas, para mantener vivas las enseñanzas de Yahoshua entre los líderes del movimiento, sobre todas las cosas. Una gran cantidad de material proveniente de este Masoret no fue diseñado para el público en general, sino para el círculo íntimo del liderazgo, como es evidente de su lectura. La abundancia de literatura de tipo Midrash, es evidente en Matitiau y solamente personas versadas en el judaísmo podían tener acceso a la riqueza de su escritura. Masoret Hillel y Yohanan, 65-68, en hebraico. Tanto Hillel, Lucas, como Yohanan, Juan, presentaron sus enseñanzas a grupos distinguidos. El primero, posiblemente a un prosélito que, estando dentro del movimiento, comenzaba a mostrar dudas con respecto a la inminencia de la implantación del reino davídico como había sido anunciado originalmente por su majestad. En este Masoret se responde magistralmente a dichas dudas y se muestran las maravillosas enseñanzas del maestro con respecto a dicho asunto. Primero, para que fuese conocido bien, la verdad acerca de Yahoshua. Segundo, para que tengamos una idea de cómo sería la restauración del reino a Israel. Hillel trata estos asuntos primero en su Masoret y segundo en Geburot, Hechos. Yohanan, por su parte, no escribe al público en general, sino a los Coanim y levitas judíos que habían creído en la mesianidad de Yeshua, pero que debido a la presión de sus oficios por una élite gobernante corrupta, se exponían a un tipo de fe clandestina que tenía el potencial de arruinar su servicio al maestro. Yohanan, siendo levita, escribe a la casa de Aarón y a la casa de Leví. Esto es lo que explica por qué su Masoret gira alrededor del templo y de los Moedim, las convocaciones sagradas o festivales nacionales de Israel. Sin conocer las leyes del templo y las fiestas bíblicas, será muy difícil entender su Masoret porque fue dado dentro del nivel místico del santuario y específicamente para los oficiales del templo, acostumbrados a entender los conceptos cabalísticos, profecía recibida por revelación sobrenatural, de sangre, agua, purificación, señales, etc.
Por ejemplo, las leyes sacerdotales explican el concepto de sangre y agua como una referencia a la revelación de la justicia divina y a la implantación de la Torah en el corazón del hombre. El hecho de que Yohanan nos afirma que del costado de Yahoshua salieron ambos elementos, tenía, para los Coanim y los levitas, un mensaje único que escaparía a las personas que no tuvieran acceso al conocimiento místico del templo y al servicio prestado por sus oficiales. Yohanan, por tanto, escribe para los judíos sacerdotes y levitas, y tomar sus palabras fuera de ese contexto hebraico, nos expone a distorsionar sus enseñanzas. De ahí la preocupación de Yohanan. Be'eilen ichtebu leman ta'aminu ki Yesuau amasiach ben Elokim leman yeyulechem haim bishemo be'emunatehem. Masoret Marot Elohim 90, 100. El quinto Masoret nos viene directamente de Yeshua, por intervención de su Malak, ángel, personal que fue enviado a Yohanan con ciertos mensajes proféticos para las comunidades judías ubicadas en el exilio. Es la revelación de la manera como será establecida la redención final para Israel y debajo qué autoridad Israel finalmente cumplirá la totalidad de su misión como nación sacerdotal. Las 12 tribus de Israel, representadas por 12.000 emisarios en cada una, irán a las naciones, y bajo la dirección específica del Mashiach, cumplirán aquella misión entregada desde el Sinaí por medio de Mosé. Esta revelación la recibió el Rabí Yahoshua directamente de Elohim y fue entregada para consolación y fortaleza del exilio judío hasta la redención final. Su valor profetice, místico y cabalístico requieren, como ya se ha dicho, de un conocimiento profundo del judaísmo, del misticismo y de las leyes que rigen este tipo de literatura apocalíptica judía. Códice Shem Tov 100, 1300. Durante este largo período de tiempo, la comunidad judía seguidora de Yeshua y expuesta al exilio juntamente con el resto de Israel, preservó y guardó muy secretamente los rollos y códices hebraicos que contenían las enseñanzas básicas de nuestro rabino. Otras de esas enseñanzas se mantuvieron oralmente y se escribieron aquí y allá, por muchos rabinos en diferentes ocasiones, porque nunca debemos olvidar que la fama de Yeshua alcanzó a los judíos de dentro y fuera de Israel, que por cierto eran mayoría. Al regresar a sus tierras, llevaron consigo, oralmente, las enseñanzas del maestro y poco a poco se fueron escribiendo, casi siempre sin darles el crédito justo. En todo caso, lo que hizo el Shem Tov demuestra para el historiador sin prejuicios, que dichas memorias fueron muy bien mantenidas en su contexto hebraico original. Por ejemplo, en los años que van entre 1385, 1400, un rabino conocido como Shem Tov Ben Shaptur fue convocado a una discusión pública con los representantes de la iglesia en aquellos días. A fin de prepararse para una discusión teológica con sus hostiles acusadores de la época, Ben Shaptur consultó los libros hebreos de los netzaritas judíos creyentes en Yeshua como el Mashiach, e hizo un códice de los mismos, extendiéndose más allá de Mateo a otros libros del Código Real. ¿Cómo pudo el Shem Tov hacer su obra sin la presencia de aquellos manuscritos hebraicos? Gracias al trabajo de Sebastián Muster, y que incluyó la edición de un manuscrito hebraico del libro de Hebreos. Hoy en día el Códice Shem Tov es un eslabón importantísimo en la cadena ininterrumpida de testigos hebraicos del Código Real. Códice Masoreta Hebraico 132. Actualmente preservado en la Biblioteca Nacional de París, proviene del siglo X, y su última versión data del siglo XVI. Específicamente en el año 1553, el Papa Julio III, para mantener su simpatía y el apoyo de los tribunales de la Inquisición, ordenó legalmente la prohibición de la tenencia y lectura de todo libro judío, especialmente del Talmud. Coincidiendo con el primer día del séptimo mes del anuario bíblico, conocido popularmente dentro del judaísmo como Rosh Hashanah, Año Nuevo, Julio III decretó que los cristianos irrumpieran en todas las casas y sinagogas judías y arrebataran de allí todos sus libros hebraicos y los llevarán a la plaza de Roma para ser quemados bajo la dirección de uno de los tribunales de la Inquisición de la época. La ordenanza fue cumplida al pie de la letra y preciosa literatura judía fue destruida salvajemente ante la vista de los prelados y autoridades eclesiásticas.
Se encontraba para entonces en Roma un obispo católico, procedente de la ciudad de Brie, Francia, de apellido Dutillet, que fue testigo de aquellos hechos. Dutillet no podía comprender con su mente académica, cómo podía destruirse toda aquella riqueza literaria. Cuando tuvo acceso a uno de los manuscritos que lanzarían al fuego, lo escondió de la mirada de los inquisidores y lo trajo consigo a Francia. Se trataba nada menos que de una versión completa en hebreo, del libro de Mateo y que descansa, como hemos dicho, en la Biblioteca Nacional de París. El hecho de contar ahora con una versión hebraica de Matitiau, Mateo, encontrada y salvada en aquellas circunstancias, tiene implicaciones históricas y textuales muy profundas. En relación con lo primero, nos preguntamos, ¿por qué tenían los judíos en Roma un evangelio en idioma hebreo en el siglo XVI juntamente con la Biblia hebraica y con el Talmud y otros escritos? ¿Quiénes eran esos judíos que habían preservado el texto hebraico de uno de los masorot más importantes de todos? En relación con lo segundo, investigamos. ¿Por qué muchos manuscritos griegos de los evangelios, cuando están en conflicto con el CMH 132 no lo están con la Septuaginta, mientras el CMH 132 siempre está en armonía con el CTM y en contra de la LXX? Por ejemplo, en Mat 2, 6, donde el texto Receptus en griego, traduce Belén de Judea, el CMH 132 tiene Belén Efrata, no Judea. Cuando vamos a la LXX tiene Judea, pero cuando vamos al CTM, tiene Efrata. En otras palabras, el texto Receptus, de donde provienen, como ya hemos dicho, la inmensa mayoría de las versiones hispanas del Nuevo Testamento, no entra en conflicto con la versión griega de la Biblia conocida como LXX, pero sí contra la versión hebraica conocida como CTM. Mientras que CMH 132, nunca entra en conflicto con la CTM, sino con la versión griega Septuaginta. ¿Cómo podemos explicar estos conflictos textuales internos? La respuesta es que existe una línea ininterrumpida de tradición hebraica detrás de los evangelios que se mantiene en armonía con el texto hebraico y que demuestra, históricamente, el trasfondo hebreo de nuestros masorot, evangelios. Esto se hace evidente cuando Mateo, por ejemplo, Mat 1, 17, nos habla de 3 grupos de 14 generaciones cada uno formando la línea ininterrumpida de los ancestros del rabí Yahoshua. Las variantes textuales griegas están incompletas, las únicas que están completas, son las hebraicas. ¿Qué nos dice eso? Que las variantes textuales que llevaron finalmente a una corrupción del texto, comienzan a darse a partir de las versiones griegas, no hebreas, y que si deseamos rectificar esto y encontrar la mejor versión posible, debemos ir por el camino hebreo, no por el griego. Código Real Textual Hebraico. Esta obra, que colocamos al alcance del lector iberoamericano, intenta exponer en castellano, la mejor versión hebraica posible que se mantenga dentro de la línea no interrumpida de testigos hebraicos del, así, conocido popularmente, Nuevo Testamento. Le llamamos código porque, a fin de interpretarlo correctamente, necesitamos tener el código de acceso a dicha literatura judía, en su naturaleza altamente mística y cabalística, propia del judaísmo apocalíptico de los profetas y del judaísmo del Segundo Templo. Le llamamos real porque proviene de la realeza de Israel, es decir, de la casa de David y del trono davídico, que es el tema de todo el código. Para un mejor entendimiento de dicho concepto, y por el bien de nuestros hermanos no judíos, lo hemos traducido como Nuevo Testamento Textual Hebraico. Estamos seguros de que los cristianos sacarán mucho provecho de esta obra, pues tenemos la impresión de que por primera vez tendrán un Nuevo Testamento en su propio idioma vernáculo, ubicado en su entorno natural. Los judíos también recibirán mucho provecho de esta obra. Por un lado, en aquellos aspectos litúrgicos y de abodá típicos de una sinagoga que sigue el ciclo anual de lectura de la Torá. Y por otro lado, la ocasión de tener acceso a la vida y enseñanza de nuestro rabí, como el Masiaj judío a quien le fue confiada una misión única. Confirmar el pacto y las promesas dadas a nuestros padres y, al mismo tiempo, abrir una puerta de salvación para los gentiles a fin de que Israel cumpla su misión fundamental, anunciada desde los días de Moshe Rabbeinu.
luz para los gentiles y gloria de Jacob, con la mira de preparar a Israel y al mundo para la redención final y la consumación de todas las cosas dichas por nuestros profetas de verdad. Características más notables. Las características más notables de nuestra versión incluyen los siguientes aspectos. Primero, el lenguaje. Nos hemos esforzado por mantener un estilo literario que sea fiel al pensamiento hebraico, mishnaico y rabínico, especialmente en aquellas expresiones idiomáticas que son claves en el entendimiento de las palabras de nuestro maestro. Hemos seguido entonces la línea de pensamiento que viene por el Códice Masoreta Hebraico 132 y el Códice Shem Tov. También he consultado pacientemente la obra de Franz de Liszt, desde la versión del 1877 hasta la revisada en 1970, que como sabemos, contiene una restauración hebraica de todo el Nuevo Testamento hecha por uno de los gramatólogos semitas más importante de todos los tiempos, pero manteniendo siempre fidelidad al criterio textual, que no lo podemos encontrar, definitivamente, en el Textus Receptus. Teniendo a la mano las concordancias modernas de los textos rabínicos 46 y la riqueza vertida por los trabajos extraordinarios del profesor David Flusser, Robert Lindsay y el resto del equipo que ha formado el Departamento de Estudios Sinópticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un trabajo como este habría sido tal vez imposible. Estoy convencido que nuestros lectores iberoamericanos tendrán la oportunidad de encontrarse con un Nuevo Testamento semítico en su lenguaje y en su pensamiento, similar al que habló nuestro maestro en sus días. Y esto, sin duda, hace de nuestra versión una combinación de dos principios importantes: su fundamento hebraico y su accesibilidad a la mente hispana. La estructura. Por amor a mis hermanos, la estructura de los capítulos y versículos sigue el orden establecido para el ciclo anual de lectura de la Torá y los profetas como es dado en la sinagoga, HCH 13, SS. En este primer tomo, el lector podrá comparar fácilmente cada nombre y número de las secciones de Moisés que son leídas actualmente en la sinagoga. Aunque en los tiempos de nuestro maestro la lectura anual de la Torá seguía el ciclo de 3 años, actualmente, con la destrucción de Jerusalén y del templo, el ciclo anual es el más popular. Para el lector que no está familiarizado con estos conceptos, debemos explicar que todos los libros de Moisés, el Humash o Pentateuco, están divididos en 54 secciones llamadas cada una parasá. Al concluir cada ciclo anual, se tiene una fiesta de gozo llamada Simchat Torah, el gozo de la Torah, es decir, el gozo sagrado de haber leído y comentado toda la Torah en un año completo de estudios. A fin de incluir las enseñanzas de nuestro Rebbe en ese proceso, hemos dividido los 5 Masorot en 54 secciones, cada una de las cuales lleva el mismo nombre que las secciones de la Torah correspondiente al ciclo anual. Esto permitirá que los dichos de nuestro maestro sean estudiados con la misma intensidad y frecuencia y en la misma relación natural que el resto de las escrituras. Además, cada sección está identificada por una letra hebrea hasta el número 5, es decir, la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, y la Ei, para indicar dónde comienza y termina cada sección de cada parasá. Así como hay 7 lectores en los escritos de Moisés y un lector para los profetas, hay 5 lectores asignados a las enseñanzas de nuestro maestro para cada Shabbat. Cuando sumamos los 7 lectores de la Torá, el lector de los profetas y los 5 del Código Real, tenemos en total 13 lectores para completar el ciclo anual de lectura de la Torá, los profetas y los escritos. Restauración hebraica del texto. Hemos establecido la restauración hebraica del texto para los que tienen acceso al hebreo y su transliteración al castellano para los que aún no tienen acceso a la lengua sagrada. Esto permitirá oír de nuevo las palabras de nuestro maestro como fueron escuchadas por su propia audiencia en el primer siglo. Notas y comentarios. Las notas y comentarios tienen la intención de explicar el trasfondo hebraico de aquellas expresiones que debido a su judeidad, pasarían desapercibidas por el lector no judío. Debido a que el Código Real es una colección de literatura judía en su misma esencialidad, abrir esos tesoros hebraicos dará sin duda al lector una perspectiva del texto que sería imposible sin dichas notas y comentarios.
Al mismo tiempo, hemos sido cuidadosos de que dichas notas no sean muy extensas, porque este no es un comentario del código real, es el código real con notas y comentarios explicativos. Orden de los libros. Dos elementos han sido tenidos en cuenta aquí. Primero, en relación con los Masorot, evangelios, que responden a un nivel de revelación típico del judaísmo. Estos niveles van, del más simple y gramatical de todos, al más complejo y místico. Ese orden lo hemos preservado en nuestra versión. De ahí que el primero es Marcos, sin duda el que fue escrito para memorizarlo en su nivel gramatical básico. Su interpretación requiere del conocimiento de las 7 leyes de interpretación de Hillel. Le sigue entonces Hillel, Lucas, con la presentación de un nivel mayor de entendimiento de los dichos del rabí, donde se destacan los valores históricos simbólicos que tienen la intención de establecer las bases hermenéuticas de sus enseñanzas para una comunidad judía típica del primer siglo, donde 2 o 3 líderes se encuentran para dirigir los estudios de los dichos del maestro a un nivel más profundo que el sentido literal y gramatical del texto. Para entender apropiadamente Lucas, es importante tener dominio no solamente de las leyes de Hillel sino también del rabí Eliezer. Por otro lado, Hillel, Lucas, es uno de los más hebraicos documentos del primer siglo que pudiéramos encontrar. Esto ha sido reconocido incluso, por la Iglesia Católica. En uno de sus documentos oficiales declara: es un hecho histórico que la infancia como encontrada en el tercer evangelio, Luke 1, 5, 80. Luke 2, 1, 52, establece, tanto en su contenido, como en su lenguaje, una fuente de origen judío. Cuando leemos todo el pasaje, nos pareciera estar leyendo un capítulo del primer libro de los Macabeos, esto es, lleno de costumbres, leyes y peculiaridades introducidas sin explicación y todas repletas de ideas judías. El estilo y el lenguaje son tan semitas que el pasaje hay que traducirlo al hebreo o al arameo, para que pueda ser apreciado con justicia. Catholic Encyclopedia, 1914, traducción del autor. Luego Mateo, cuyo nivel de escritura va más allá de un nivel gramatical simple, pues constantemente nos muestra las alusiones mesiánicas y midrásicas de las enseñanzas de nuestro rabí. Su interpretación requiere del conocimiento de las 7 leyes de interpretación de Hillel, de las 13 del rabí Ismael y de las 24 del rabí Eliezer. A continuación nos encontramos con Yohanan, Juan, cuyo estilo literario se eleva a la categoría del misticismo judío del primer siglo, típico de las enseñanzas de Yohanan ben Yohai, de donde provino el Zohar. Es importante conocer las 42 leyes del Zohar para darle el entorno apropiado a los escritos de Yohanan. Finalmente, en cuanto a los Masorot, incluimos el Marot Elohim, visiones de Elohim, que fue dado a Yeshua como diadema de gloria para transmitirlo a las comunidades judías del primer siglo. El estilo literario es cabalístico, recibido por revelación profética sumamente mística, al estilo de Ezequiel y Daniel, y se requiere de un dominio de las 50 leyes místicas del judaísmo para comprender bien su entorno literario. Es importante que toda persona que desee hacer un estudio de este quinto libro de los Masorot, esté bien relacionado con las leyes judías de la profecía, preservadas por Maimónides, y con las 50 leyes de la revelación profética y mística que ya hemos indicado. Nombres sagrados. Para ningún traductor es un secreto la dificultad teológica y litúrgica a la hora de traducir los nombres sagrados. Su traducción al griego ha sido ambigua, pues no se puede saber a ciencia cierta de qué persona en realidad se está hablando. A fin de esclarecer lo mejor posible este hecho, hemos optado por traducir el nombre sagrado como Hashem, literalmente, el nombre, y también, en ocasiones, como el Eterno. La diferencia de uso entre ambos es de carácter personal, más que conceptual, porque en algunas ocasiones uno suena mejor que otro dentro de la sintaxis castellana. Ambos, Hashem o el Eterno, los usamos solamente para referirnos a las 4 letras que componen el nombre del Eterno, el nombre inefable, el nombre que es sobre todo nombre. Por otro lado, las escrituras en general y el código real en particular, usan muchas veces el término Elohim, y en contadas ocasiones, Eloah, singular semítico para Elohim. En esta versión hemos puesto,
Después de mucho análisis y estudio del tema, el término Elohim, porque esta es la manera respetuosa que en Israel se enseña a los niños y niñas cuando inician su estudio primario de la Torá, las escrituras. Dentro del judaísmo, cada vez que estamos leyendo la Torá en hebreo y nos encontramos con el nombre inefable, compuesto de 4 letras hebreas, Yud, Ei, Baf, Ei, traducidas normalmente como Iu, o también I, en términos generales se pronuncia como Adonai o Hashem, dependiendo de la costumbre de la comunidad. Cuando decimos Hashem el Eterno, estamos confesando la trascendencia del Todopoderoso en tiempo y espacio y, al mismo tiempo, su soberanía y dominio en toda la creación. A fin de proteger el nombre sagrado de ser pronunciado mal, ante las muchas variantes que existen, unas más aproximadas al original que otras, hemos optado por traducir el significado del nombre más que su sonido gramatical, hasta que venga Masiajo el profeta Eliyahu Anabí, Elías, el profeta, y nos aclare esto, según sus promesas. Existe mucha evidencia que Yahoshua confesaba el nombre sagrado en su forma y entonamiento correctos y la blasfemia de que le acusaron podría muy bien estar relacionada con esto, pues para entonces, solamente el Cohen Agadol, sumo sacerdote, sabía la correcta pronunciación del nombre y lo hacía varias veces, solamente en el templo y una vez al año, en Yom Kippur, día de expiación. Si esto es así, sus talmidim, discípulos, conocían entonces la manera de pronunciar correctamente el nombre, pero hasta que tengamos más revelación sobre un tema tan único en su clase, debemos esperar antes de establecer la forma que consideramos es la correcta de pronunciar. Debido a la crisis de autoridad espiritual que experimentamos, pienso que ninguno de nosotros tiene suficiente autoridad hebraica, cúltica, profética y espiritual para decir a nuestra generación: esta es la manera correcta de pronunciar el nombre sagrado. Hasta hoy, lo mejor que podemos hacer es, por un lado, evitar las pronunciaciones que evidentemente están muy lejos de ser las correctas, por las evidencias gramaticales, fonéticas y arqueológicas con que contamos, así como por la Torah Shebe'al Peh, enseñanza oral. Y por el otro, no exponernos a seleccionar la correcta entre las probables, para no encontrarnos luego con, que hayamos escogido mal. En todo caso, pienso yo, es sabio que esperemos por Masiaj mismo o su profeta Eliyahu cuando nos sea enviado de nuevo, a que nos aclaren estas cosas. Es debido a estas consideraciones, que hemos preferido usar los equivalentes a Semo el Eterno cada vez que nos encontremos con el nombre inefable. Su presencia en caracteres hebraicos ha sido mantenida, no obstante, en el texto hebreo para su apropiada identificación. Es importante recordar al lector que el nombre inefable siempre está relacionado con la manifestación de la divinidad por medio del atributo de gracia, amor y misericordia, casi siempre dentro de una analogía de pacto. Por otro lado, he seleccionado la forma Elohim, como hemos dicho, para identificar el término bíblico Elohim o Eloah cuando se refiere, directamente al Eterno, al Padre. Elohim, de ahora en adelante Elohim, siempre está asociado al atributo de justicia, dominio, gobierno. Es la manera como percibimos al Eterno en la creación de las cosas hechas. Es importante recordar que Elohim no es nombre propio de la divinidad, sino un título para indicar una persona en autoridad o dominio, ya sean celestiales o terrenales. A fin de diferenciar los Elohim que sirven al Eterno de las personalidades demoníacas, ídolos adversarios Satanás, etc., las escrituras usan la combinación Elohim Ajerim, dioses extraños o ajenos, para referirse a ellos. Elohim entonces, es un título, y como tal, no tiene nada que ver con divinidad, sino con el cargo o posición de amo, dueño, gobernante, juez, etc. Elohim es el juez supremo y siempre lo usaremos como una referencia al Eterno. Cuando este no sea el caso, usaremos Elohim en el evento que se refiera a ídolos o personalidades demoníacas, Elohim Aharim. La mayoría de los traductores ha vertido Elohim como Dios, pero aquí hemos rectificado esa práctica, tanto de traductores judíos como cristianos, por la connotación pagana asociada con el término castellano Dios y que no expresa la riqueza textual de Elohim. Sabido y conocido es, que el término Dios no es una traducción del hebreo El y sus derivados, y por tanto, no procede de allí. ¿De dónde entonces?
A decir verdad, Dios, tanto en castellano como en inglés, God, tienen un origen pagano. Del latín deus y del griego theos, todos proceden de Zeus, relacionados con la adoración a esta deidad griega. Dios Zeus, fue conocido entre los romanos como Júpiter o en el caso de las lenguas teutónicas, como Tiu, de ahí Tuesday en inglés, traducido martes, en verdad. Día de Tiu, es decir, de Júpiter, de Zeus, de Dios. Esta deidad fue conocida también como Janus perpetuado en Januari, enero, el dios de las dos caras, y Diana, la versión femenina de Dios Zeus / Júpiter. Ha sido así como se ha introducido y camuflajeado dentro del lenguaje diario tanto de la comunidad judía, como de la cristiana. Por esto decía que debido a esta connotación pagana asociada con el término castellano Dios, no hemos traducido tal concepto, para no perpetuar más el nombre de los demonios entre los Kadoshim, los apartados para el Eterno. Orden de los libros. En relación con el resto de los escritos del Código Real, donde las enseñanzas no vienen directamente de Yeshua, sino a través de sus emisarios, de acuerdo a cómo ellos fueron movidos por la presencia divina a responder a las circunstancias específicas de las comunidades judías y no judías del primer siglo, la hemos subdividido en dos secciones. La judía y la no judía, con un libro que sirve de transición entre ambos, Geburot, Hechos. Si comenzamos entonces con los Masorot, tenemos entonces el siguiente orden. Escritos a judíos. Masorot. Me. Hillel. Matitiau. Yohanan. Marotiu. Responsas. Hebreos. Yaakov. Ketfa Aleph. Yohanan Aleph. Yohanan Bet. Yohanan Gimel. Yehuda. Timoteo Aleph. Timoteo Bet. Filemón. Geburot. Escritos a conversos. Gálatas. Romanos. Corintios Aleph. Corintios Bet. Efesios. Filipenses. Colosenses. 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Tito. Ketfa Bet. Esta versión inédita que colocamos al servicio y para el bien de nuestra generación, reconoce lo difícil de hacer una traducción que encuentre el equivalente exacto y preciso de términos y conceptos hebraicos en esencia, pero nos hemos esforzado al máximo por realizar una traducción adaptada lo mejor posible a la mente hispana, teniendo en cuenta las opiniones reconocidas de los grandes maestros de Israel y el entorno hebraico propio del Código Real. Para ello, nos hemos auxiliado con la clásica y aceptada mundialmente nomenclatura de capítulos y versículos, lo que no ocurre en los textos originales, para dar al lector una idea general de esa porción específica. Y, además, con el uso de ciertos pronombres y sustantivos, en itálicas para indicar que se usan, a fin de esclarecer el concepto hebraico que se traduce, pero que no aparece, necesariamente, en el texto original. Juntamente con estos recursos técnicos, hemos incluido notas marginales que ayudarán al lector a tener una comprensión apropiada de lo que se está leyendo, en su contexto hebreo, a fin de facilitar su estudio, entendimiento, aplicación y futura profundización. La versión que ponemos al alcance de nuestros amigos de habla castellana, tiene como intención suprema mostrar la riqueza de un documento tan maravilloso como el Código Real, a la luz de su trasfondo hebreo, como herramienta decisiva a la hora de comprender una colección de libros únicos en su clase, que con la ayuda de la presencia divina, nos permitirá tener un mejor entendimiento y la posibilidad de una mejor aplicación personal y comunitaria, tanto de las palabras del Mashiach como de sus emisarios. Gracias por adquirir el Nuevo Testamento textual hebraico.